Bueno, muy buenos días todavía, o casi buenos días. Saludo al rector, a todos los presentes, todos los que nos acompañan. Para mí es un honor hoy día presentar al profesor James Keenan, con quien hemos tenido la suerte también de estar trabajando últimamente en los temas que él nos presentará. El profesor Keenan obtuvo su magíster en teología en el Western School of Theology y su doctorado también en teología sagrada en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es sacerdote jesuita desde el año 1982. Desde ese tiempo ha estado muy relacionado y trabajando arduamente en temas de ética. El año 2002 fundó la Red Ética Teológica Católica en la Iglesia Mundial. Su trabajo ha sido altamente reconocido, lo cual le ha llevado a obtener premios como el John Courtney Murray, presentado por la Sociedad Teológica Católica de América, en reconocimiento a una vida de distinguidos logros teológicos. Ese mismo año también recibió un premio muy importante, que es el premio a la enseñanza Phi Beta Kappa, presentado por los mismos estudiantes de Boston College. Y en 2023 se convirtió en presidente electo de la Society of Christian Ethics. Ha sido un autor muy prolífico en estos temas, con más de 25 libros y 300 ensayos relacionados a sus temas de investigación, especialmente teología moral, Tomás de Aquino, ética de la virtud, VIH y SIDA, genética, historia de la ética teológica y ética de liderazgo en la Iglesia. Como decía, desde hace algunos años ya estamos trabajando con James y quiero decir que su aporte, su presencia ha sido fundamental para la creación del Instituto de Éticas Aplicadas. Y solo a modo de anécdota decir que en abril de 2021 hicimos una serie de conferencias online y James fue el primer speaker que tuvimos en esa conferencia y ahora es un honor tenerlo presencialmente. Así que James, muchas gracias por estar acá y por presentarnos esta conferencia. Sobre este tema, hablo no solamente de un punto de vista personal y internacional, sino que desde Estados Unidos también, mi perspectiva. Esta es una oportunidad de ser concreto y específico y como alguien encargado de la ética, quiero hablar de los detalles, así que no quiero hablar de generalizaciones, sino que trataré de ser más específico. La hegemonía americana, estadounidense y al mismo tiempo abordaré ciertas especificidades relacionadas a su experiencia. Me encantó que el profesor Juan esté aquí presentándome y hará preguntas más adelante. Somos amigos del Centro de Ética Aplicada, que es algo que me interesa mucho y quiero copiar. El 6 de diciembre, el New York Times publicó una historia de 3 mujeres presidentes de 3 universidades estadounidenses que testificaron ante una audiencia en el Congreso durante 4 horas sobre el antisemitismo en sus campus. El resultado de estos intercambios fueron perturbadores universalmente. El titular principal del New York Times decía: presidentes de universidades bajo fuego luego de evitar preguntas sobre el antisemitismo. El subtítulo era aún peor: los líderes de Harvard, MIT y Penn parecían estar evadiendo preguntas respecto a si los estudiantes debían ser disciplinados si es que llamaban al genocidio de los judíos. El párrafo inicial de este artículo decía: apoyo de los presidentes de Harvard, Universidad de Pensilvania y de MIT se bajó este apoyo el día miércoles luego de que evadieran lo que parecía ser una simple pregunta en una audiencia en el Congreso. Se les solicitaba respondieran sobre el genocidio de los judíos y cómo lo detendrían en sus universidades. El informe decía que sus respuestas eran políticamente correctas. El artículo incluía que las declaraciones de las presidentas de las universidades no cumplían con el momento político al no hablar claramente y en contra del antisemitismo. Desafortunadamente, los presidentes repetían la frase "depende del contexto". En un punto, como respuesta al intercambio con el presidente Kornbluth, el representante republicano de Nueva York, Elise Stefanik, quien fue bastante famoso durante esta entrevista, les dijo: ¿ese es tu testimonio de hoy? Decir que el genocidio contra judíos no se debe hacer depende del contexto.
Las presidentes eran Claudine Gay de Harvard y Salt Kornblum de MIT y Elizabeth McGill de la Universidad de Pensilvania. Por supuesto que estaba todo orquestado. Ellas eran las primeras presidentas mujeres o segundas presidentas mujeres de estas universidades. Claudine Gay fue la primera mujer presidenta negra de Harvard y había tomado el cargo desde 1 de julio del 2023. Kornblum lo había hecho en enero del 2023 y McGill lo había hecho en julio del 2022. La caída fue brutal. El 9 de diciembre, la presidenta de MIT, Elizabeth McGill, renunció. Una semana después, el New York Times indicó en la página 1, las juntas de Harvard siguen sin presidente y sigue la división en los campus. 3 días después, renunció Claudine Gay. 3 días después de las audiencias, el New York Times escribió un artículo que decía que todas estas presidentas fueron ayudadas por una firma de abogados. Me hubiese encantado que lo hubiesen hecho un grupo de personas dedicadas a la ética, porque tiene que ver con la cultura de la ética presente. La ética nos indica cuáles son los valores, las virtudes, las normas que permiten que una cultura florezca. Eso era lo que le interesaba. Una cultura que floreciera. Personas dedicadas a la ética que ayudaran a estas preguntas, que eran más bien éticas que legales. Me hubiese encantado que fueran ellos los encargados de ayudarlas, que estuvieran dispuestos a no hablar del contexto, sino que de los detalles. Si hubieran hablado de los detalles, habrían aconsejado a los presidentes al pensar en ética y pensar en la ética dentro de la comunidad. Las universidades no eran vistas como comunidades, sino que minas legales. Cuando se piensa en la tela social de una nación, la universidad importa solo para quienes pueden pagar para asistir. Creo que si una universidad entrega bienes sociales o repara esta tela social de la sociedad o ofrece una manera en que las personas puedan ver cómo la universidad contribuye al bien común, esa narrativa que permanece para ellos siendo lo más destacable en este mundo de confianza, esta confianza social que tienen los estadounidenses en la educación terciaria, se ve altamente comprometida. Y diría que para muchos estadounidenses no pueden reconocer el por qué tienen que confiar en las universidades en primer lugar. Por esta razón, digo que la razón principal de ver a las éticas en las universidades es para promover la confianza social. Así que antes de abordar las éticas universitarias, déjenme decir algunas palabras al respecto. 2 años atrás hablé y escribí sobre la confianza social y la ética de las instituciones, confiando en otra mujer, Angela Merkel, quien dejaba su legado de 16 años como canciller de Alemania, declaró: la capital más importante de la política es la confianza. Su breve texto comenzaba de la siguiente manera: parada frente a ustedes hoy, siento 2 cosas por sobre todo, la gratitud y la humildad. La humildad hacia la oficina en la que tuve el honor, o el puesto que tuve el honor de tener, y además la gratitud de la confianza que se puso en mis manos. La confianza, y siendo algo muy consciente, es lo más importante en las políticas, es el mayor capital. Nuestras democracias intentan tener la habilidad de autocorregirse, y permitir el debate, con un equilibrio en respeto mutuo. Se basa en la solidaridad, la confianza en los hechos, y además tendrá éxito en el hecho de que deben haber protestas cuando se niegan hallazgos científicos o en teorías conspirativas. Sus palabras estaban ricas, llenas de valor y con una sensación de generar cultura, de saber qué es lo que es necesario para florecer. Esas eran las palabras que yo quería que se oyeran el mes pasado en Washington. Pasaron cosas similares en otros lugares sobre la confianza. Francis Fukuyama escribió un libro best-selling que se llama Las virtudes sociales, o The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Hablaba de la resistencia al coronavirus y declaró enfáticamente que la confianza es el commodity más importante que determinará
el destino de una sociedad, y eso lo descubrimos durante la pandemia. Kenneth Arrow escribió hace 50 años atrás: casi todas las transacciones comerciales dentro de sí mismas tienen un elemento de confianza. Ciertamente, cualquier transacción llevada en un periodo de tiempo lo tendrá. La confianza es transaccional. Más recientemente, sobre el informe de confianza, Esteban Ortiz Ospina y Max Rauser escribieron: la confianza es un elemento fundamental del capital social, un contribuidor clave para sostener el bienestar y sus resultados. La confianza es el recurso fundamental que entrega estabilidad, desarrollo y sustentabilidad de cualquier institución. Sin ella, las instituciones no funcionarán. Con ellas podrá florecer. Lo que me preocupa de los testimonios de las 3 presidentas de las universidades fueron sus respuestas sobre la libertad académica, que también eran preguntas respecto a si esas universidades estaban avanzando en el tema de la confianza social en nuestro país y en nuestros vecindarios. Déjenme aquí presentarles 3 perspectivas sobre los datos y de la confianza social. En primer lugar, en los estudios de Ortiz, Espina y Rauser se informa que la desigualdad económica está negativamente relacionada con la confianza. Lo repito, la desigualdad económica está negativamente relacionada con la confianza. En segundo lugar, indican que en aquellos países que tienen personas con educación universitaria completa, van a confiar más en las demás personas. Y en otros países que tienen más graduados de la educación no terciaria, van a ver mayores niveles de confianza. La educación es crucial para la elevación o para el aumento de la confianza. En mi país, en donde la educación terciaria privada es tan prohibitiva, con un acceso a la educación pública muy limitado, en donde hay muchos límites al acceso a la educación muchas veces privada, vemos altos índices de falta de confianza. La falta de acceso a organizaciones educacionales permea la masa social de confianza en todas las clases. Además, como lo veremos en Estados Unidos, las formas más orientadas a las habilidades de educación en nuestras universidades se encuentran en precariedad. Hay muchos estudiantes en nuestros países que estudian en centros de formación técnica, y estas instituciones en ocasiones se encuentran con una falta muy grande de financiamiento. La evidencia muestra que en Estados Unidos el acceso a las principales universidades disminuye año tras año para aquellas personas con bajos ingresos o que son de clase media. Las élites siguen reinando en clases privilegiadas en nuestros campuses en Estados Unidos y siguen siendo una fuerza social importante. Es por eso que la misión de la universidad es clave para entender cómo contribuir a los temas más candentes de la sociedad. Finalmente, la confianza se basa en una vulnerabilidad mutua y en un reconocimiento mutuo. Como lo dicen Kevin Vallier y Michael Weber, muchos académicos ven la confianza como un producto de expectativa mutua durable y un elemento de cooperación de conducta moral. Yo creo que así como Angela Merkel, nuestras universidades tienen que reconocer y comprometerse aún más con el asunto del capital social. Necesitamos reconocer que el capital social, en la academia, en la docencia, permea a toda la sociedad y ha sufrido considerablemente. Además, hemos comenzado a ver que la confianza social que cada uno tiene en las instituciones depende mucho de la ubicación de cada uno de nosotros. Para poder avanzar en temas de confianza social, en tiempos de amenazas a la democracia, tenemos que ver que nuestras universidades promuevan de mejor manera una ética de cultura. Pero para poder realizar esto, tenemos que permear una ética de cultura en nuestras universidades de manera muy profunda. Primero les voy a contar cómo se encuentra ausente la cultura del respeto y qué podemos hacer al respecto. En el año 2002,
se hizo muy conocido un escándalo de abuso sexual en Boston. Y como un sacerdote que enseña ética en Boston, me encontré siendo parte de ese escándalo. Yo soy originario de Nueva York, pero me encontraba en Boston en la época. Y puedo decir, es muy difícil imaginarse lo que ocurrió en Boston en el año 2002. Pero ustedes como chilenos saben cómo se siente cuando el Papa Francisco visita un lugar y cuando comparte con los arzobispos locales. Así es que les pido disculpas por contarles algo que ocurrió hace 21 años. Una de las primeras lecciones que aprendimos en Boston es que en las iglesias no se enseñó ética a quienes administraban iglesias, tampoco a los ministros. A pesar de que el liderazgo se encontró en una crisis de ética, no desarrolló su propia ética profesional porque no creyeron que fuese necesario. Asumieron que no era necesario asumir clases de éticas. Durante la crisis de abusos sexuales que se presentó en Boston, esta ausencia de una cultura de ética pasó a ser algo muy claro. La ética no tan solo faltó en aquellos sacerdotes que cometieron esos abusos, sino que también estuvo notablemente ausente en aquellos arzobispos y consejeros, así como sacerdotes que no informaron estos abusos a las autoridades civiles, así como aquellas personas que difamaron la reputación de los padres y de las víctimas, dejándolos en una situación de riesgo muy profundo. La ética tampoco se evidenció en el daño que se hizo. A medida que la crisis se desarrolló, los sacerdotes inocentes no fueron protegidos, tampoco recibieron un debido proceso. Su crisis también fue financiera y las iniciativas de la sociedad común para proteger a los sacerdotes inocentes fueron tratadas con desdén por parte de la opinión pública. ¿Por qué la ética estuvo tan ausente? ¿Por qué nadie hizo un llamado a tratar a las partes con ética o con respeto? ¿Alguien se preguntó, ¿es esto ético? ¿Tuvieron un lenguaje, una estructura o prácticas para siquiera preguntar, ¿es esto ético? Así como muchas otras profesiones, los líderes religiosos nunca recibieron ética o clases de ética o entrenamientos de ética en relación a su modo de operar. En el seminario se les enseñó sobre ética sexual, sobre ética social y sobre ética médica, pero fueron enseñados o se les enseñó para enseñar y predicar a sus congregaciones. Pero aquellos que ya están casados o en medicina o en negocios, en política o en leyes, no tan solo no se les enseñó ética sobre su propia conducta sexual y sus límites personales, sino que tampoco se les enseñó sobre responsabilidad financiera, responsabilidad pensional o también rendición de cuentas social. No se les enseñó cómo actuar en casos de abusos. Muchas veces se nos enseña a cómo actuar en nuestros cursos o en nuestras áreas de trabajo, pero no se nos enseña a interactuar en un área tan delicada como la administración de una iglesia o la relación con el público. Es por eso que cuando los religiosos, el clero o los arzobispos ejercieron sus decisiones rutinarias, consideraron muchas opciones, como las opciones éticas, pero muchas veces no consideraron las opciones éticas por desconocimiento. De hecho, esta pregunta, ¿es esto ético?, se encontró ausente en las iglesias. Así como en Estados Unidos, Chile también ha aprendido cómo la ética se ha encontrado ausente de las iglesias. Es más, al día de hoy, a medida que la iglesia sigue sabiendo sobre más escándalos, está comenzando a aprender o a saber o a enterarse que la ética profesional de sus ministros y empleados no tan solo compromete su misión como iglesia, sino que también afecta su credibilidad, también afecta su credibilidad y las actividades sociales, así como sus enseñanzas y la realización de la verdad. Como lo dice Wayne Mix de la Universidad de Yale, promover la moral es lo que crea una comunidad. La idea central de esta cátedra es que al promover la ética profesional, se promueve también el compromiso del trabajo de la universidad. Hace 10 años,
me empecé a preguntar sobre otra institución que también enseña ética, que es la universidad. La iglesia, como me di cuenta, no estaba enseñando ética. Al leer el periódico me di cuenta o empecé a buscar sobre escándalos universitarios y lo que encontré fueron muchos escándalos, pero nadie hablaba de escándalos éticos. Viviendo en una comunidad jesuita con tres otros eticitas, y hablo mucho de la palabra eticistas o personas que estudian éticas, y como entenderán yo hablo, como y respiro ética, mis colegas también empezaron a escanear los periódicos y me empezaron a preguntar sobre distintos escándalos universitarios y todos estos escándalos fueron claros, concretos y los periódicos nunca hablaron de una crisis ética. Me refiero a escándalos como los escándalos de engaños académicos en Harvard, fraude académico en la Universidad de UNC, acusaciones de violación en la Universidad UVA o también la muerte de distintos miembros de la comunidad de la Universidad de Florida, así como otros tipos de escándalos. Me empecé a preguntar si esos problemas eran temas sensacionalistas o aislados o había algo de un esquema sistemático acá. Pasé a creer que era algo sistemático o sistémico. En otras formas de vida profesional empecé a ver que hay una falta de ética profesional en una institución en particular, junto con una falta de conciencia ética en esa cultura. Yo creo que la ausencia de una ética profesional es una evidencia de una cultura desinteresada en la ética. Se deja la ética en manos de abogados. Dicho de manera simple, nuestras universidades no creen que necesitan la ética, así como la iglesia parecen creer que si enseñan ética no necesitan aplicar la ética y cuando hay problemas se llama simplemente a los abogados. El que esto ocurra en una universidad es muy extraño porque es justamente en una universidad que cualquier persona puede tomar un curso sobre ética de negocios, ética de cualquier tema, ética de negocio, éticas de enfermería, ética legal, ética médica, ética periodística, etc. Los cursos de ética en las distintas profesiones están fácilmente disponibles en cada universidad. De hecho, hablando de manera general, si uno busca un entrenamiento o una formación ética en una profesión, se puede acudir tan solo a una universidad para encontrarlo. La única institución profesional en la que no se puede encontrar cursos de éticas entre los cientos de cursos en una universidad es justamente la universidad, donde no hay cursos de ética universitaria a veces. En muchas instancias, si buscamos un curso sobre ética universitaria, no vamos a encontrar a ninguno. Por ende, propongo que necesitamos una cultura de la ética, pero la directora Fernanda Cree hizo un comentario en donde no podemos aspirar a tener ética por osmosis, sin duda, tenemos que enseñarla, pero no tan solo tenemos que enseñar un tipo de ética, sino que también necesitamos ética y sí necesitamos ética universitaria. ¿Y por qué necesitamos ética? Precisamente porque todavía no tenemos cursos de ética universitaria del todo. Escuchen este estudio que una vez realicé. En mi universidad, en Boston College, tenemos alrededor de 3 millones de libros en nuestra biblioteca. Cada libro tiene un titular. Bajo el titular de, por ejemplo, ética médica, tenemos 3.284 libros. Bajo el título de ética de negocios tenemos 3.215 libros. Bajo el ítem de ética legal tenemos 3.649 libros. Bajo ética de enfermería, 860 libros. Bajo ética del clero, alrededor de 25 libros que son relativamente nuevos. Pero bajo el tema de ética universitaria ni siquiera tenemos la categoría. Y a partir de lo que puedo ver que hay alrededor de 15 que podrían ser eventualmente clasificados como libros de ética universitaria. De 3 millones de libros sobre distintas áreas del saber, tan solo tenemos 15 sobre ética universitaria. Somos muy buenos para enseñarles ética a abogados, profesores, a enfermeros, médicos, etc., pero no les enseñamos ética a nuestros estudiantes. No tenemos una reflexión clara sobre ética universitaria, ética sobre cómo realizamos nuestra labor, a diferencia de lo que hacemos para otras áreas.
Hay muchísimos libros sobre ética, ética también de iglesia, pero muy poco sobre ética universitaria. El hecho de que la universidad no parece no tener interés evidente en la ética no se puede abordar tan simplemente desarrollando un nuevo código de conducta para los profesores o estudiantes o miembros de la comunidad. Antes de articular dicho código de conducta para cada universidad, necesitamos desarrollar una cultura de conciencia dentro de nuestros profesionales, administradores, estudiantes, profesores, para que la universidad florezca. Para que las universidades florezcan, necesitamos reconocer el rol constitutivo e íntegro de la ética en la formación de una comunidad que prospera. Esa cultura de interés en la ética universitaria todavía no ha llegado a las puertas de nuestros campuses. No somos nosotros ni nuestros colegas que estamos realmente capacitados para analizar casos éticos, para mantener nuestro trabajo, para hacer frente a las evaluaciones, para evaluarnos a nosotros mismos o a los demás. No hemos recibido la formación sobre ética universitaria que diga relación con confidencialidad profesional, límites con nuestros estudiantes, evaluación efectiva, etc. Tampoco hemos abordado el hecho de que nuestros salarios muchas veces están desproporcionados entre sí, o que muchas veces nuestras decisiones carecen de objetividad. Tampoco tenemos preguntas profesionales sobre nuestras inversiones universitarias, presupuestos, o también lo que decide el directorio de la universidad. A veces no tenemos información suficiente para evaluar sobre la ética de las decisiones tomadas por los directores o los directores de las universidades. Hay asuntos en relación con, por ejemplo, la sostenibilidad de los campuses, beneficios laborales, relaciones con la comunidad, conflictos de interés con los trabajadores, temas sobre inmigración, tensiones raciales, etc. Muchos de esos temas ocasionalmente pueden ganar la atención de alguien en la universidad, pero gran parte de las veces dejamos que esos temas sean vistos o administrados por los administradores académicos, pensando que nosotros como docentes no tenemos nada que aportar ahí. Es más, en nuestra universidad la rendición de cuentas es fundamentalmente vertical, va hacia los directivos, hacia los decanos o hacia el rector, pero no les rendimos cuentas a los estudiantes, tampoco a la universidad, a la comunidad universitaria, ni tampoco a quienes puedan representar los estándares comunitarios, porque no estamos interesados en una ética comunitaria como la propusieron Aristóteles y Tomás en su tiempo. Tampoco reconocemos la ética interpersonal. ¿A qué me refiero con esta ética, esta cultura de ética y cómo puede ser ejercida en una profesión? Hablemos entonces de la profesión médica para poder ilustrar a qué me refiero cuando hablo de la ética y esa cultura subyacente de la ética que promueve una conducta ética. Ya que en la profesión médica encontramos una profesión que depende de la ética para florecer. La ética entra en las profesiones cuando los profesionales se dan cuenta que sus prácticas necesitan alguna guía normativa y virtuosa de su comunidad profesional para la conducta adecuada y las relaciones adecuadas. Es cuando los profesionales se dan cuenta que sus prácticas necesitan algún tipo de normativa y guía para su actividad profesional. Llegan a la ética porque la necesitan para constituir su identidad profesional. Consideremos entonces, hace unos 50 años atrás, la profesión médica necesitaba, en este cuestionamiento, de informar a los pacientes sobre su pronóstico de salud. Hace unos 50 años atrás, al menos en Estados Unidos, ese cuestionamiento del cómo un médico debería informar a una persona sobre su pronóstico de salud era algo incierto y precario, ciertamente, como también lleno de profundos cuestionamientos. Pensemos entonces cómo en la profesión médica, antes de que comenzaran las éticas médicas, los médicos de todos los tipos debían depender de sus propios instintos sobre hasta qué punto se debería informar
a sus pacientes sobre el verdadero pronóstico de sus pacientes. El doctor sabe que es lo mejor, era lo invocado para prevenir que el paciente se involucrara en sus propias decisiones de salud. Con el tiempo, sin embargo, los pacientes comenzaron a mostrar interés en entender sus pronósticos y al mismo tiempo querían saber cuáles eran sus opciones terapéuticas. Bajo estas preguntas, los médicos querían depender de algo que fuera más allá de sus intuiciones personales. Querían un razonamiento colectivo, conocimiento y sabiduría colectiva. Los médicos luego levantaron preguntas públicamente en sus colegios, en sus revistas, en las cartas al director de estas revistas y ante estas instituciones de enseñanzas. Ellos querían saber qué era lo que debían decir. No querían depender de sus intuiciones y saber cómo desarrollar un consenso en común. En estos foros se preguntaban si es que un paciente debía ser informado de su propio diagnóstico, en particular cuando era incierto o dudoso. Otras preguntas se levantaron sobre a quién estaba el peso de los riesgos, del sufrimiento y del dolor, de un protocolo en particular, cuando en situaciones como esta los miembros de la familia debían estar informados, padres, esposos. Los médicos y eticistas en diálogo propusieron normas éticas para informar a los pacientes, es decir, propusieron estándares públicos, guías públicas y reglas basadas en el consenso profesional sobre lo que constituía la conducta adecuada respecto a la comunicación de la información entregada a los pacientes sobre su salud. Estas propuestas se presentaron en conferencias y finalmente llegaron a revistas. Más adelante, en conferencias entre médicos, los éticos comenzaron a identificar este valor. Luego, los colegios de profesionales articularon estos procedimientos formales para sus miembros. Las instalaciones de salud luego desarrollaron y publicaron estas normas y políticas sobre cómo informar a los pacientes. Eso tomó 22 años. Luego surgieron otros asuntos como el consentimiento del paciente o informar una gran urgencia. Este fue otro desarrollo en la articulación de las normas de conducta entre el médico y el paciente. Ahora el asunto no era simplemente informar al paciente sobre posibles tratamientos, como también los posibles riesgos y probabilidades de este resultado. Ahora los médicos estaban obligados a obtener el consentimiento del paciente. El desarrollo de la bioética, desde informar a un paciente sobre su pronóstico a la obligación de obtener el consentimiento del paciente para un curso o un tratamiento particular, tenía un componente específico, la ética entre los médicos y los pacientes. Estos desarrollos surgían de una cultura colectiva y reflexiva en la comunidad médica que encontraba la ética siendo el procedimiento para llegar a los consensos sobre cómo llevar a cabo estos procedimientos y el cuidado de los pacientes que enfrentaban situaciones de salud difíciles. Lo cultivaban en su cultura, en las escuelas donde se enseñaba la medicina, en centros de salud, en las asociaciones profesionales. Nosotros en una encuesta examinamos esta información y el consentimiento que tenía que ver con los médicos. Cientos de temas o problemas del final de la vida, el comienzo de la vida, acceso a la salud, investigación, y no establecía cómo la ética profesional afectaba a los otros personales, como enfermeras o enfermeros, trabajadores sociales, administrativos, dentro de la comunidad de la salud. Finalmente, los profesionales de salud desarrollaron no solo las normas y las formas, sino que los contextos y las culturas de la reflexión ética sobre cómo además se articulan y se institucionalizan estas conductas adecuadas y las relaciones entre las personas participantes. Esto es lo que pueden hacer las universidades. Pero antes de hacerlo tenemos que reconocer dos desafíos institucionales que tienen las universidades, y Sharon lo comentó en su presentación inicial. La primera, la vocación individualista de los profesores, especialmente en el área de las humanidades, a diferencia de las ciencias, pero también en las ciencias sociales. Seguimos encontrando una vocación muy individualista, con
además el paisaje medieval de las universidades que está aislado. Yo desarrollé estos temas en mi libro llamado Éticas Universitarias, cómo las universidades se pueden construir a partir y recibir beneficios a partir de la cultura de las éticas. A diferencia de muchos profesionales, nosotros como universidades nos beneficiamos de las humanidades, de las artes y de las ciencias sociales, también como individuos. Estudiamos solos, trabajamos solos, enseñamos solos, escribimos solos, publicamos solos y damos charlas solos, tal como lo estoy haciendo hoy. También le ponemos notas a los estudiantes de manera individual y les escribimos letras de recomendación singulares o únicas solo para ellos. No podemos subestimar el individualismo que existe en estas áreas. Todos ellos trabajan en conjunto en otras áreas, ¿no? Mi padre era un oficial de policía, trabajaba con su compañero y además con su equipo. Los bomberos también, los trabajadores de la salud trabajan en equipo, los abogados trabajan con equipos. Nosotros, por otro lado, las facultades enseñamos solos y trabajamos solos. Piensen en eso. ¿Qué otra área de trabajo requiere que su formación profesional trabaje tan solo por un tan largo periodo de tiempo? Quizás las ciencias sociales, pero dentro de las artes y las humanidades, que están tan interesados en preservar. Y quizás la dificultad es que no trabajamos colectivamente entre nosotros en primer lugar. No podemos subestimar este individualismo, pero en segundo lugar, el nivel social de las universidades no fomentan estos aspectos. Los separan en departamentos. Ocasiones en que uno puede ir más allá de sus departamentos. Está todo dividido en departamentos. Estos departamentos sugieren que cada uno de ellos comparte algo en común con otro. Eso es lo que se sugiere, que son parecidos, pero dada la estructura jerárquica de la universidad, esa identidad compartida, o esas funciones, se ve cada vez menos en las operaciones y se ve más en el diseño de la misión. Los departamentos son parte de esta estructura de la universidad, en parte porque administradores de alto nivel pueden tratar los departamentos de manera diferente sin que los otros miembros de los otros departamentos sepan de esas diferencias. De hecho, son como señores feudales. La vida dentro de los departamentos o facultades se determina mucho menos por lo que pasa en otros departamentos, como esos administradores seniors en esos mismos departamentos. En el paper La vida de la universidad nos muestra que la estructura de la universidad es muy clara y tiene una dirección vertical. Cada grupo sabe sin duda quién responde a quién en esta estructura orientada hacia arriba de responsabilidad unilateral. Pero esa responsabilidad horizontal, digamos, entre facultades, es muy limitada y no se encuentra en la universidad de la manera en que se encuentra en un hospital o, por ejemplo, en una estación de policías. Estoy en la página 14 y termino en la 16. Para llegar a una conclusión, mencionaré algunas cosas que han aumentado la cultura ética en mi campus. En el Boston College terminé mi libro, me convertí en director del Instituto Jesuita, Jesuit Institute, dedicado a fortificar asuntos como la fe y la cultura en el campus. Comencé a hacer distintos proyectos. Un seminario que mantuve y que había hecho mi predecesor era presentar una facultad de 10 años y presentarlos entre sí. Tenía a personas que habían estado en la facultad por 10 años y hacía que tuvieran reuniones y que almorzaran y tenían que reunirse para que así poder tener esta otra visión. Tenemos a 15 profesionales que tienen esta estructura, son profesores titulares. Además encontré en otro seminario que me pareció valioso, que era la facultad adjunta,
En las universidades estadounidenses tenemos dos tipos de facultades, los profesores titulares, profesores adjuntos también. Creo que ustedes también tienen los profesores adjuntos aquí que enseñan mucho. En estas universidades tenemos 70% de profesores titulares y 30% de profesores adjuntos. Pero a medida que van viendo las universidades, los adjuntos comienzan a invertirse con los profesores titulares. En mi universidad en particular decidí que invitaría a la facultad de profesores adjuntos a un seminario para que se juntaran con los profesores titulares y que compartieran cómo era la vida para cada uno de ellos. Ellos se reunían, habían estado enseñando en Boston College por 20 años, pero nunca habían conocido a nadie que fuera el profesor adjunto de otros departamentos. Llevan reuniéndose por 6 años. Ellos son los esenciales, así se llaman, porque creen que son esenciales para las universidades y eso debe reconocerse. Hoy enseñan en otras facultades adjuntas sobre qué es lo que tienen que saber sobre sus departamentos. Cuando se presentó mi paper, en abril de 2017 llevaron a cabo una conferencia sobre ética universitaria. Habían 450 facultades y administradores de 45 distintas escuelas. Todos querían la ética universitaria. Luego comencé un nuevo seminario para personal administrativo. Voy súper rápido. Bueno, este personal administrativo crearon un colectivo horizontal en el campus. Yo los ayudé a crearlo y fue bastante bueno. Con los administradores seniors de cada departamento, ellos entregaban asistencia a otros, pero no se conectaban entre sí en la universidad, a menos que necesitaran compartir lo que necesitaba el jefe, pero no se conocían en persona. Me di cuenta que en mi universidad se toma a los administradores, la facultad y a los estudiantes a un peregrinaje y yo los llevé a esta misma actividad. Rompiendo estas barreras dentro de nuestras mismas universidades, cuando nos damos cuenta de los problemáticos que son los departamentos o las facultades y cómo se trabaja solo, debemos encontrar estos espacios y crear comunidad. Finalmente, comencé un programa piloto de 2 años, el Centro de Ética Global y Confianza Social. En septiembre lanzamos 2 grupos de trabajo internacionales para abordar asuntos éticos urgentes de nuestros tiempos, el rol de la educación en la amenaza a la democracia y el cambio climático, como también la migración. Cada grupo de trabajo fue liderado por un presidente de Boston College con 8 miembros más de la Universidad de Boston, además de nuestras otras universidades socias. Trabajos interdisciplinarios, globales, porque estos temas no se pueden resolver solo por una universidad o por un departamento. El profesor Oscar Melo de la Universidad Católica participó en el de migración climática. Finalmente, yo me uní a otros que hacen lo que yo estoy haciendo ahora, ser defensores de la ética universitaria. El filósofo Stephen Kahn en 1985 levantó el tema de lo que yo llamo ética universitaria hoy en día en un libro llamado Saints and Scams, Ethics in Academia. Más recientemente invitó a 30 de nosotros a contribuir a su libro, Academic Ethics Today, o Ética Académica Hoy, Problemas, Políticas y Prospectos para la Vida Universitaria, donde se hablaba la misión universitaria, la libertad académica, los profesores titulares, investigación, administración, colegios comunitarios. Eso yo lo escribí. Facultad junta, tecnología, discapacidad, género, raza, admisiones, vida de los estudiantes, reparaciones y muchas otras cosas. Ciertamente, yo espero que ustedes vean que al crear mayores comunidades y al hacer las preguntas correctas de si esto es ético, podemos hacer de las universidades un lugar donde se promueva la confianza social y un valor que es muy necesario en estos días. Muchas gracias.